¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, esperando una respuesta de Dios y todo lo que has recibido es silencio? Sabes, ese silencio puede parecer desalentador y sentirse así, como si Dios no estuviera presente o como si a Dios no le importara tu situación. Pero ¿sabes qué? ¿Y si ese silencio también tiene un propósito? Hoy hablaremos de cómo Dios trabaja en esos momentos que hace silencio y qué hacer cuando no entendemos cuál es su plan y cómo fortalecer nuestra fe en medio de la incertidumbre. Así que mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre estos momentos donde el silencio nos arropa, oramos a Dios, clamamos a Dios en el propósito que Él tiene para nuestra vida, esperando una respuesta que nos diga, que nos dé una respuesta de qué hacer, qué decisión tomar en nuestras vidas. Y hay veces que lo que recibimos es silencio. Y a veces eso nos hace pensar de que Dios no está, de que Dios no nos quiere hablar, de que Dios no nos quiere responder. Pero la realidad es que Dios siempre está presente y aún en medio del silencio, Dios habla. Así que, ¿por qué podemos entender cuando Dios hace silencio? ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque sabes que hay veces que interpretamos que el silencio de Dios es su ausencia, pero la verdad es que Él siempre se hace presente, incluso cuando no lo sentimos. Así que aquí hay algunas razones por las cuales Dios puede guardar silencio. Y quiero compartirte tres. Número uno es que Él está fortaleciendo tu fe. En los momentos de incertidumbre podemos aprender a depender más de Él y eso nos hace fortalecer nuestra fe. ¿Sabes? Cuando queremos vivir el propósito de Dios en nuestra vida, queremos que Dios nos dé todas las respuestas al instante, queremos que Dios nos hable, que nos diga lo que tenemos que hacer en todo momento. Y sin duda alguna, Dios habla, porque Él tiene boca y Él habla. Y Él nos comunica qué es lo que quiere para nuestra vida y nos habla por medio de su Espíritu Santo, como estuvimos hablando en el episodio anterior, que estuvimos hablando de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita y nos da la dirección que necesitamos. Pero hay momentos en nuestra vida que Él guarda silencio para que nuestra fe sea fortalecida. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Así que hay veces que no vamos a ver, pero cuando tenemos fe, creemos que su palabra es verdad y se ha de cumplir. Así que Él fortalece nuestra fe aún en los momentos que no sentimos, que nos sentimos con incertidumbre, para que aprendamos a depender de Él aun cuando para nosotros es ilógico que Él esté guardando silencio. Otra de las cosas que Dios hace cuando está guardando silencio es que está trabajando en los detalles. Hay veces que no nos da una respuesta específica en el momento que queremos, pero es porque Él está trabajando en los detalles. Su respuesta puede que esté en camino, pero su tiempo es perfecto y es a su momento y a su tiempo, no en el nuestro. Y a veces nosotros queremos la respuesta inmediata, pero Dios está trabajando en los detalles. Y otra de las cosas es que quiere que confíes en su carácter y no solo en su respuesta. Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque si dependemos que nuestra confianza en Él se base simplemente en que Él siempre responde, vamos a sentirnos que cuando Dios nos responde, Dios no está ahí. ¿Y sabes qué? Que Dios es Dios y Dios no es
un genio de la lámpara. O sea, Dios no es un genio de la lámpara que tú frotas la lámpara y sale el genio y te dice, tienes este deseo. No, no, Él no es así. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es poderoso y Él es soberano. Y Él tiene su carácter, su naturaleza. Y Él nos ha hablado por medio de su palabra y de su Espíritu Santo que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él cumple lo que promete, que Él es bueno, que Él tiene una voluntad buena y Él tiene un propósito eterno contigo. Que lo que el Dios va a hacer contigo y el propósito que tiene para tu vida no debe de depender de la respuesta que Él te pueda dar inmediatamente. Debe de depender del carácter de Dios y quién es Él. Y para eso tenemos que aprender a conocerlo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo y confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar. Y esto lo podemos ver en Habacuc, que le decía al Señor, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo voy a ver la promesa? Y el Señor le dio una revelación tan poderosa que después Habacuc dijo, ¿sabes qué? Aunque la higuera no florezca, o sea, aunque no tenga la respuesta ahora, aunque no la esté viendo ahora, yo he creído que aunque tardare, tu respuesta se ha de cumplir. Así que podemos confiar en su carácter cuando le conocemos a Él. Y para esto es importante que nosotros tengamos una relación con Dios en oración y en la lectura de su palabra. Para que nuestra fe no se base en simplemente en cuando Dios responde, sino también que podamos creer y tener fe aun cuando no responda a nuestra oración, porque conocemos quién es Él. Y esto nos desarrolla la confianza en Dios. Un ejemplo bíblico que podemos ver también es el caso de Lázaro, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, de los versos 1 al 44. Y ahí habla cuando Lázaro enfermó y le indicaron a Jesús que Lázaro había enfermado. Pero Jesús no fue rápido donde Lázaro. Jesús esperó. No llegó de inmediato, esperó a que él muriera y pasaran 4 días. Y cuando Jesús llegó, que ya había muerto y habían pasado 4 días, para los demás eso parecía un retraso. Parecía era como que es imposible, Señor. ¿Por qué esperar a que ocurriera esto? Pero para Dios era una oportunidad para mostrar su gloria, porque Dios quería más allá de sanarlo, Dios quería resucitarlo. Así que Dios tiene propósitos contigo y hay veces que la respuesta no se da al instante porque Él tiene un propósito mayor para mostrar su gloria. Así que podemos confiar en su carácter porque Él es fiel y es verdadero y Él se glorifica en nuestra vida. Ahora, sabiendo que hay momentos en que Dios guarda silencio y que su silencio tiene propósitos, que no es por ignorarte, o sea, Dios no nos deja en visto, Dios no ve tu mensaje y lo ignora, no, ese no es Dios. Por eso es que tenemos que entender y conocer cuál es el carácter de Dios, porque cuando yo comienzo a conocer cuál es su carácter y yo puedo decir, es que Dios es fiel, es que Dios me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin, que Él prometió que estaría conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, en la alegría, que Él me iba a responder, que Él dice, clama a mí, yo te voy a responder y te mostraré. Es que muchas veces la respuesta de Dios no es algo verbal o no es algo que nosotros estamos esperando de una manera. Muchas veces Dios responde con un silencio para que podamos entender y comprender que su carácter va mucho más allá de una simple respuesta. Él quiere hacernos entender que Él se quiere glorificar en nuestra vida. Así que nosotros, ¿cómo debemos actuar cuando Dios nos responde? Cuando pensamos que Dios no está respondiendo y que se está quedando en silencio. Él no te está dejando en visto. Él simplemente está obrando a tu favor. En lugar de desanimarte, podemos usar el silencio de Dios como una oportunidad para crecer en fe y madurar espiritualmente. Y quiero compartir contigo algunos pasos. Te quiero compartir cuatro. Y es de lo que te he estado hablando. Número 1 es que recuerdes quién es Dios. Su silencio no significa que se ha olvidado de ti. Recuerda quién es Él. ¿Qué dice la palabra de Dios de quién es Dios? Dice que Dios está pronto para oír a sus hijos, que su oído está inclinado para la oración de sus hijos. Dice la palabra del Señor que Él está con nosotros en todo momento. Así que Él no se olvida de nosotros.
El silencio no significa que sea olvidado. Ejemplo, cuando tú estás en un salón de clases y tienes la hora del examen, la maestra te está hablando, te está diciendo la respuesta, no, ese es el momento en que ella guarda silencio porque ahí tú tienes que demostrar lo que conoces. Y así el Señor hace en nuestra vida. Él nos da en nuestra vida diferentes procesos para que pasemos y muchas veces no responde porque Él quiere ver qué hay dentro de ti. Más bien quiere revelarte a ti qué tú estás guardando dentro de ti, cómo vas a responder, cómo vas a actuar, vas a esperar el propósito de Dios, vas a esperar que Dios actúe o vas a tomar decisiones apresuradas. Así que recuerda quién es Dios y para tú recordar quién es Dios es importante que conozcas a Dios por medio de su palabra. El conocer a Dios te hará entender la forma en que Dios opera. Así que sigue buscando su presencia. Eso es otra de las cosas que debemos hacer cuando pensemos y sintamos que Dios no nos está respondiendo. Sigue buscando su presencia. No dejes de orar, no dejes de leer la palabra. ¿Sabes qué? Que muchas veces el enemigo te quiere hacer pensar que Dios no está escuchando tu oración, que Dios te está ignorando, que no va a haber respuesta para ti, que eso es imposible, que Dios está demasiado ocupado para escucharte. Pero ¿sabes qué? Que cuando conoces que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eso te recuerda de que Dios no está demasiado ocupado porque todo lo puede. Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. Así que eso lo podemos eliminar cuando sabemos quién es Él. Otra de las cosas, cuando entendemos que Dios no está lejano, Él siempre está cercano. Así que cuando el enemigo quiere hacerte pensar que dejes de orar por esa petición, que dejes de buscar a Dios y que dejes de leer la Biblia, recuerda que esas son tus herramientas para tú conocer a Dios y para que veas la respuesta de Dios. Hay veces que pensamos que Dios no nos está respondiendo y simplemente es que nosotros no estamos orando, no estamos abriendo nuestro corazón para oír su voz. Muchas veces Dios quiere hablarnos por medio de su palabra, pero no abrimos la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Así que cuán importante es que yo abra mi corazón, que yo vaya en oración y lea la palabra constantemente para que yo pueda recibir palabra de Dios. Otra de las cosas es que debemos hacer es agradecer por lo que ya Dios hizo, por lo que ya Dios habló. Hay veces que estamos esperando que Dios nos dé una respuesta que ya Él nos dio. Ejemplo de esto, vemos a Moisés cuando estaba frente al mar y atrás estaban los carros de Faraón cuando salieron de Egipto. Y Moisés levantó y dice, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Que no es momento de orar, es momento de actuar. Es que ya Dios le había dado la respuesta. Y hay veces que siempre estamos buscando respuesta nueva cuando ya Dios nos ha dado una respuesta. Lo que pasa es que no queremos hacer lo que Él nos ha mandado, no queremos otra respuesta. Y hay veces es que no agradecemos. Y recordemos que un corazón agradecido es un corazón feliz. La gratitud te recuerda cuál es su fidelidad, que su fidelidad es eterna, que Él está al presente de tu vida. Otra de las cosas es que te rodees de comunidad, y esto es algo que siempre te he compartido y vuelvo y te digo, las herramientas son las mismas porque son las que te van a ayudar. Rodéate de personas que estén conectadas con Dios, porque Dios a veces utiliza a esas personas para hablarte con el don de profecía, con el don de discernimiento, con el don de milagros, de sanidad, con una palabra de refrigerio para tu alma. Así que cuán importante es que te rodees de la comunidad que Dios tiene para tu vida, gente de fe. Recordando que los pensamientos de Dios para nuestra vida no son como nuestros propios pensamientos ni nuestros caminos, son los caminos de Dios. Deben de ser dirigidos por ti. Ahora, sí, feliz. Yo quiero seguir a Dios y hacer estas cosas cuando siento que Dios no me responde, pero como yo encuentro la paz en medio de la incertidumbre en la cual no sé, porque siento que Dios no me habla, pues te voy a dar tres. Número uno, comienza a entregar el control a Dios. Y esto estuvimos hablando en el episodio 56, que si no los has escuchado, yo te invito a que lo escuches, porque Dios quiere hablar a tu vida. Así que te invito a que no solamente escuches este episodio, escucha los episodios anteriores si aún tú no lo has escuchado, porque Dios quiere hablar a tu vida.
Y es importante que no olvides suscribirte y compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte, sea de bendición a otras personas. Dios quiere utilizarte para ser alcanzados a otros. Hay gente que está esperando una respuesta de Dios y este podcast es la respuesta. Es probable que esta sea tu respuesta ante tus oraciones cuando tú piensas que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado o no escucha tu oración. Y hoy Dios te está diciendo, estoy escuchando, estoy al pendiente, simplemente que hay cosas que quiero trabajar contigo. Quiero que me conozcas, no porque lo que yo te pueda dar, no por lo que yo te pueda hacer en tu vida, porque pueda responder, porque Dios no es nuestro sirviente, Dios es Dios y es nuestro Señor. Nosotros debemos de vivir una vida acorde a Él. Ahora, ¿cómo yo encuentro la paz en medio de todo esto? Es entregarle al Señor el control, porque Dios ve lo que tú no estás viendo. Dios sabe, Dios conoce. Otra de las cosas es que aprendamos a confiar en el proceso, porque a veces no entendemos y es probable que ahora no lo entendamos, pero todo tiene un propósito y en el momento preciso Dios dará respuesta. Y otra de las cosas muy importantes para encontrar paz es descansar en su amor. El amor de Dios no cambia. Aunque no tengas las respuestas inmediatas, eso no cambia su amor por ti. Dios te ama y Él quiere que tú puedas descansar en Él, que aprendas a confiar en Él, que en el tiempo preciso Él ha de responder. En el Salmos 46:10 nos dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Cuán importante es aprender en la quietud. Y esto habla de entregar el control. ¿Estás quieto? Qué difícil se nos hace estar quietos. Qué difícil se nos hace entregar el control, confiar en el proceso y descansar, porque queremos seguir trabajando, porque queremos hacerlo a nuestra propia fuerza y queremos tener el control de todo. Pero hoy Dios te dice, quédate quieto, conoce quién soy. Yo soy Dios. Tengo poder para transformar esa situación que te aqueja, que piensas que no está obrando Dios. Y Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida. Así que aprende a confiar en Dios. Así que si sientes que Dios está en silencio en tu vida, recuerda esto. Él sigue presente, Él sigue trabajando y su amor por ti no cambia. Así que usa este tiempo para fortalecer tu fe, para confiar en su plan y en su propósito para tu vida, aunque no lo puedas ver. Aprende a abrir tus oídos para escuchar en medio del silencio de Dios su amor. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con otros. Compártelo con alguien que necesita escucharlo. Sé de bendición a otros. Hay otros que están esperando una respuesta de Dios y por medio de este podcast la recibirán. Sé tú ese canal que Dios use para alcanzar a otros. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo palabra de Dios. Y la respuesta de Dios es probable que esté en uno de los episodios que está en Viviendo el Propósito Podcast. Así que no olvides suscribirte, darle like y dejarnos tu comentario. Así que para mí es importante que tú nos puedas comentar. Esto nos ayuda a que este contenido se pueda difundir a más personas, que otros puedan escuchar la voz y la respuesta de Dios. Sé tú ese canal que Dios quiere usar para alcanzar a otros. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Viviendo en Propósito Podcast. Así que no te lo pierdas y mantente conectados porque siempre hay una palabra de Dios para tu vida.